El tema para nuestro estudio de hoy lo encontramos en Santiago 1, desde el verso 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Usted puede saber mucho acerca de un hombre si descubre cuál es la actitud de ese hombre, cuál es su reacción en lo que al dinero se refiere. Su reacción dirá mucho más que sus palabras. Escuché de un abuelito que se ganó $500,000 en la lotería, y su familia tenía temor de darle la noticia porque el abuelito tenía un corazón débil y semejante noticia podría ser fatal para él. Así que decidieron pedirle al pastor de la iglesia para que, con mucho tacto y en forma muy natural, le diera la noticia. El pastor accedió y fue a ver al abuelito, y durante el curso natural de la conversación y en forma absolutamente casual, el pastor le preguntó: abuelito, suponga que usted gana $500,000 en la lotería. ¿Qué haría con ese dinero? Y el viejito, sin pensarlo demasiado, contestó: eso es fácil, lo donaría a la iglesia. Al pastor le dio un ataque al corazón y cayó muerto. Muchas personas creen que el dinero les traerá felicidad. Y creo que la mayoría de quienes me escuchan en este momento piensan así. Hasta hay creyentes que piensan que el dinero significa felicidad, pero no lo es. Y si usted lo piensa detenidamente, entenderá que el dinero no trae la felicidad. Ahora, no me malentienda. El dinero puede servir para una ceremonia matrimonial, pero no puede comprar genuino amor. Puede pagar por años de estudio, pero no puede comprar verdadera educación ni sabiduría. El dinero puede pagar a un doctor, pero no compra la salud. El dinero nos puede llevar prácticamente a cualquier parte, menos al cielo. Puede comprar prácticamente todo, menos la felicidad. Muchos creen que el dinero significa seguridad. Mi amigo, no hay seguridad en el dinero, porque la Biblia habla de la decepción de las riquezas, las mismas que pueden desaparecer de la noche a la mañana. Cuán trágico es ver cuánta gente piensa que el dinero es seguridad. Otros, en cambio, piensan que el dinero es diabólico. Escuche, la Biblia no dice que el dinero sea diabólico, pero sí dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero ha traído desastre a muchos hogares, aquí en mi ciudad, en su ciudad, en todas partes del mundo. No es el dinero en sí mismo, es el amor al dinero. Se estima que el 80% de los divorcios es el resultado de la mala administración del dinero en los hogares. Debemos encontrar la actitud apropiada hacia el dinero. Esa es la clave. Debe ser la actitud y no las circunstancias la que determine la estabilidad financiera en el hogar. La experiencia demuestra que las familias que no pueden administrar lo poco jamás podrán administrar lo mucho. Muchos piensan que si tuvieran un mejor trabajo, o si se les aumentara el sueldo, o si de alguna manera pudieran tener más dinero, tal vez sus problemas financieros en el hogar se terminarían. Pero muy frecuentemente, un aumento en el sueldo o un mejor trabajo, lo único que hace es abrir las puertas para más y más gastos y, consecuentemente, más serias deudas y más problemas. Santiago habla a hombres y mujeres acerca del dinero y menciona 3 cosas. Primero, deseo que piensen en la palabra exaltación. Mire el verso 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Segundo, deseo que piense en la palabra humillación. Verso 10. Pero el que es rico en su humillación.
Tercero, deseo que piense en la palabra coronación. Verso 12. Bienaventurado el varón que soporte la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Mi amigo, eso es coronación. Si usted es un hermano pobre, tiene que ver su pobreza bajo la perspectiva apropiada. Porque en el Señor Jesucristo usted será exaltado sin que importe cuán pobre sea. Si usted es un hermano rico, y más rico que todos los ricos del mundo, pero no tiene a Jesucristo, usted es más pobre que todos los pobres del mundo, juntos. Como cristiano usted va desde los harapos hasta el terciopelo. Junto a ese verso 9 de Santiago 1, anote lo siguiente, Romanos 8, verso 16 y verso 17 también. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿No es eso maravilloso? Alguna vez un hombre rico me estaba mostrando su magnífica y extensa mansión. Y yo le dije, esto es hermoso, pero usted debería conocer la mansión de mi hermano. Y cada vez que ese amigo me mostraba algo de sus posesiones, yo le felicitaba, pero le decía, usted debería ver las cosas que tiene mi hermano. Y él, muy intrigado, me preguntó, bueno, ¿y quién es su hermano? Y yo le contesté, el Señor Jesucristo. Debería haber visto la cara que él puso. Mi amigo, somos herederos de Dios y coherederos con el Señor Jesucristo. Veamos ahora 2 de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora busque 1 de Corintios 1:5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Permítame darle una buena ilustración de esto. En el Antiguo Testamento busque 2 de Samuel. Aquí hay una excelente ilustración de las riquezas de los redimidos. 2 de Samuel, capítulo 9. Déjeme le cuento la historia. El rey David y Jonatán fueron amigos íntimos, desde mucho antes de que David fuera el rey. El padre de Jonatán fue el rey Saúl, quien odiaba a David. Sin embargo, David y Jonatán fueron muy buenos amigos. El rey Saúl murió y también Jonatán, y David fue proclamado rey. Jonatán tuvo un hijo, Mefiboset, que era el nieto del rey Saúl. Pero Mefiboset era un lisiado, porque cuando era solo un bebecito, la comadrona, al huir con Mefiboset en sus brazos, al David ser proclamado rey, se tropezó y dejó caer al bebé, y sus débiles piernitas se rompieron, y quedó lisiado de por vida. Pero Mefiboset creció y se hizo joven, pero vivía en un insignificante pueblito lejos en el desierto, respirando arena y comiendo sobras. David es proclamado rey y pregunta si hay algún sobreviviente de la casa de Saúl. Y todos se preocuparon porque pensaron que David quería exterminar a cualquier descendiente de la familia de Saúl. Lo que no sabían era que David hizo esa pregunta para beneficiar a ese descendiente de Saúl por la amistad que tuvo con Jonatán. Así que Mefiboset es buscado y los hombres de David lo encuentran y lo llevan frente a David. Mefiboset está seguro que David lo va a matar. Pero para sorpresa y admiración de todos, David le dice a Mefiboset que le quiere hacer el bien. ¿Qué es lo que iba a recibir Mefiboset? Veamos 2 de Samuel 9, verso 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Ahora veamos el verso 10. Son las órdenes de David a Siba, su siervo. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa.
Y el verso 13, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Una y otra vez el Espíritu Santo está repitiendo la frase a la mesa del rey, a la mesa del rey, a la mesa del rey. Cuando usted se vuelve un hijo de Dios, no importa los manjares que pueda tener en su alacena o refrigeradora, usted siempre se sentará a la mesa del rey. Recuerda lo que Jesús dijo en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En la década de los años 30, los de la depresión en los Estados Unidos, la gente solo tenía avena para comer como desayuno, almuerzo y merienda. Hoy, a pesar de los problemas económicos, tenemos abundante comida, aunque sigue existiendo extrema pobreza en muchas partes del mundo. Pero ¿ha notado lo que David dijo en su famoso Salmo 23? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Se da cuenta? El mismo Señor Jesucristo prepara nuestra mesa. Y eso de estar a la mesa del Rey habla de tener comunión con Él, porque una cena, una comida, es la más íntima de las comuniones. Mefiboset se sentó a la mesa del rey David. Y no solo eso, sino que David le restituyó su herencia, le hizo su heredero. Y eso es lo que espiritualmente sucede con nosotros. Tenemos la fortuna del rey y tenemos siervos. ¿O no sabía que los mismos ángeles son espíritus que nos ministran? Cada uno de nosotros tenemos un ángel que está listo a servirnos. Así que, ¿de qué pobreza se queja usted? Volvamos a David y Mefiboset. Mire lo que David dijo en 2 de Samuel 9, la parte final del verso 11. Dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Notó eso? No como un huésped o invitado, sino como un hijo del rey. Escuche, pudiera ser que usted no tenga mucho dinero en el banco o que su apellido no sea de uno de los millonarios actuales, pero usted pertenece a la nobleza. Los humildes serán exaltados. En Cristo Jesús pertenecemos a la verdadera realeza, si es que somos salvos y hemos nacido de nuevo. Esto es lo que quiere Dios que usted sepa. No importa cuán pobre sea a los ojos del mundo, en Jesucristo usted es más que billonario. La pobreza es una de las pruebas que tenemos que pasar por la vida. Pero muchos no quieren pasar la prueba de la pobreza. Pero sabe que hay una prueba más dura que pasar que la de la pobreza. Es la prueba de la prosperidad. Sí, ¿me escuchó? La prueba más difícil de pasar es la prueba de la prosperidad. Volvamos a Santiago 2, los versos 9 y 10. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Si usted es un creyente rico, eso es lo que Dios le está diciendo a usted. El pobre debe regocijarse porque en Jesús va de los harapos a la riqueza. Pero también dice que el rico debe regocijarse. ¿Por qué? Porque será humillado. Esto que Santiago dice suena bastante extraño, ¿no le parece? Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. El apóstol dice además en el verso 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahora, ¿por qué esto es una razón para regocijarse? Porque a pesar de las riquezas, usted ha encontrado al Señor Jesucristo. Y esto es algo que ninguna riqueza puede comprar. Note que el Señor no le dice al hombre rico que renuncie a sus riquezas, porque no hay nada de malo en tener dinero. Escúcheme, y escúcheme bien. La pobreza no es señal de santidad. Usted puede ser pobre y ser completamente malo. Y no se puede generalizar diciendo que todos los ricos son malos. Usted puede ser rico y ser un hombre justo y piadoso. De hecho, si estudia cuidadosamente su Biblia,
descubrirá que algunos santos de Dios fueron completamente adinerados. Abraham, José, David, Salomón, son ejemplos que se me vienen a la mente en este momento. Dios es quien da poder y riqueza. Así que no vaya por ahí pensando que la gente rica no puede ser cristiana. Escúcheme, es muy duro ser pobre, pero es mucho más duro ser rico. O sea, pasar la prueba de la prosperidad. Cierto es que el rico puede tener una vida más fácil, pero le es difícil pasar la prueba de la prosperidad. Sabía que muchos la pasan mejor dentro de su pobreza que otros con su riqueza. Sabía que muchos pueden enfrentarlo todo, menos la prosperidad. Busqué Proverbios 30, desde el verso 7. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esta fue la petición de Agur, quien fue un hombre que supo lo que le convenía. No deseaba ser rico, pero tampoco ser pobre. Y dijo, Dios, tú me conoces. Te pido que me des lo que es más conveniente para mí. Verá, un hombre rico a veces está inclinado a confiar en sus riquezas. Se vuelve orgulloso y hasta se olvida de Dios. Santiago le dice al hombre rico que ha sido salvado y que verdaderamente ha nacido de nuevo, le dice que debe regocijarse por 3 razones. Primero, por su nueva posición. Usted ha sido humillado. Y es bueno ser humillado. Jesús dijo que la manera de ser exaltado es siendo primero humillado. El que quiera ser líder debe aprender a ser siervo. Quien quiera llegar a lo más alto debe empezar desde lo más bajo. Independientemente de si usted es pobre o rico, se ha humillado delante de Dios. Tiene una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo. Haré un corto resumen de lo que estudiamos en el programa anterior, teniendo como base bíblica los versos del 9 al 12 de la Epístola de Santiago, capítulo 1. Estamos hablando de algo muy real y pertinente en todas las épocas: el hombre y su dinero. En los versículos mencionados, Santiago usa 3 palabras importantes: exaltación, humillación y coronación, y ya vimos el significado de cada una de ellas. Dije además que si usted es un hermano pobre, tiene que ver su pobreza bajo la perspectiva apropiada, porque en el Señor Jesucristo usted será exaltado sin que importe cuán pobre sea. Si usted es un hermano rico, y más rico que todos los ricos del mundo juntos, pero no tiene a Jesucristo, usted es más pobre que todos los pobres del mundo juntos. Como cristiano usted va desde los harapos hasta el terciopelo, y desde un mísero rincón a majestuosas mansiones, porque somos herederos de Dios y coherederos con el Señor Jesucristo, quien es el dueño no solo de nuestro planeta Tierra, sino de los millones de galaxias que Él creó con el poder de su palabra. A veces es muy difícil para un rico el humillarse. Mire lo que Jesús dijo en Marcos 10:24. Cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, les puedo asegurar que no está hablando de agujas para coser. Verá, en la Biblia, en las murallas de Jerusalén, así como en otras ciudades, había pequeñas puertas, tal vez de 1,5 metros de altura y entre 60 y 90 centímetros de anchura, para evitar que la gente entrara a la ciudad con sus caballos o camellos. No solo porque esos animales ensuciaban la ciudad,
sino también por los accidentes que causaban, ya que las calles de esas ciudades eran completamente estrechas. Un hombre podía pasar por esa puerta, pero los animales no. Esas pequeñas puertas eran conocidas como ojo de aguja. Jesús dijo, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Un hombre tenía que bajarse del camello, quitar todo lo que el camello llevaba encima, y si lograba que el camello se arrodillara y se impulsara gateando tal vez, y solo tal vez, el camello lograba pasar por ese ojo de aguja. Segundo, una nueva perspectiva. Billy Sunday, el evangelista tipo Billy Graham de su tiempo, solía decir que si alguno pudiera llevarse su dinero, en el lugar a donde iban seguramente se les derritiría debido al intenso calor. Y Santiago es muy práctico y a veces bastante rudo. Dice que si usted es un creyente pobre, debe regocijarse porque en Jesucristo es coheredero de todas las cosas. Si es un creyente rico, regocíjese en el hecho de que es su nueva posición y su nueva perspectiva en Cristo, y porque entiende que sus riquezas materiales son transitorias. O sea, ya no tiene su mirada puesta en lo que puede pesar, o medir, o tocar, o depositar en el banco. ¿Sabe cuán rico es usted? Es realmente fácil saberlo. Sume todas las cosas que el dinero no puede comprar y que la muerte no le puede arrebatar. Haga esa sencilla operación matemática y sabrá cuán rico es usted. Tercero, tiene una nueva prosperidad. Santiago dice que usted es rico no por el dinero que tiene en el banco, sino porque tiene a Cristo en su corazón, porque tiene hermanos y hermanas en la fe. Eso también es prosperidad. Y descubre, como el hermano pobre, que es espiritualmente multimillonario en Jesucristo. La Biblia dice que Dios creó al pobre y al rico. A los ojos de Dios, el pobre y el rico están en el mismo nivel. La extraordinaria verdad es que en Cristo somos uno. No seremos ni jefezotes ni jefecitos en el reino de los cielos. Y Santiago sabiamente está hablando de la prueba de las cosas materiales, al hablar de la exaltación de los pobres y de la humillación de los ricos. Pero también habla de la coronación del hombre puro. Miremos el verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Quiénes van a ser coronados? Los de corazón puro. Job dijo que después de las pruebas, él fue como oro refinado. Las pruebas permitidas por Dios son para purificarnos y para mantenernos firmes. Cuando un hombre enfrenta la prueba del dinero, sea que no tenga dinero o que tenga en abundancia, sea en hambruna o en banquete, cuando supere esas pruebas será coronado. Me temo que algunos de quienes me están escuchando ahora mismo no pasarán la prueba. Sí, es cierto, las cosas parecen ir muy bien para usted ahora, pero súbitamente puede haber un desastre financiero y usted lo pierde todo, hasta su salud al mismo tiempo. Y lógicamente se desespera y se desanima y se enoja con Dios y deja de ir a la iglesia. He visto suceder esto tantas y tantas veces. Cuando la adversidad llega, muchos fracasan la prueba. Pero otros fracasan la prueba cuando les llega la prosperidad. Algunos de ustedes que ahora son pobres llegarán a tener riquezas. Tal vez una herencia inesperada o una inversión que creyó totalmente perdida hace años. De pronto le envían un impresionante cheque por los intereses ganados por esa inversión. Y cuando le llega la prosperidad, algo va a suceder con usted. Se olvidará de Dios. Empezará a confiar, a depender más y más en esa prosperidad. Permítame repetir lo que dije antes. Algunos pueden manejar muy bien casi cualquier situación, menos la prosperidad.
Muchos a quienes les llega la prosperidad en forma súbita, también súbitamente cambian. Se vuelven personas diferentes. Esto no sucede con todos, pero sí con muchos. Algunos pasarán muy bien la prueba tanto de la pobreza como de la prosperidad. Y la pasarán porque cuando enfrenten la prueba y la tentación, se encuentran firmemente anclados en Jesucristo. Y la corona de vida que les será dada demostrará lo que realmente hay dentro de usted. Notemos algunas cosas acerca de la coronación de un hombre purificado. Primero, los requisitos. En el verso 12, Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Eso significa el hombre que permanece firme. Recuerde que la tribulación produce paciencia, y paciencia significa la habilidad de tener aguante. No siempre el plan de Dios es que usted vaya por la vida sin ser probado de alguna manera. Usted necesita ser probado. Y el requisito es que sepa soportar. No sea una persona de pensamiento inestable. Decide en su mente ahora mismo que cuando llegue la prueba, usted va a permanecer firme. Un pequeñito tenía un viejo caballo que era más una molestia que una ayuda. Un hombre, burlándose del caballo, le dijo al niño: hijo, ¿es ese un caballo de carreras? No, señor, no lo es. Entonces, ¿es tal vez un caballo para el arado? No, señor, no lo es. Ah, ya sé. ¿Es un caballo de circo que sabe algunos trucos? No, señor, no lo es. Entonces, hijo, ¿qué clase de caballo es? Señor, mi caballo es un caballo que se para firme. ¿Sabe algo? Dios no está interesado en si usted es como un caballo de carrera o no. Creo que a Dios le interesa más saber que usted es como un caballo que se para firme. ¿Puede usted soportar la tentación? ¿Puede usted pasar la prueba que le llegará más tarde o más temprano? Pues de eso precisamente es de lo que está hablando el apóstol Santiago. Segundo, la recompensa. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. En la actualidad parece que estuviéramos desesperados por ganar coronas corruptibles, en vez de anhelar la incorruptible corona de la vida. Quiero que note que aquí Santiago no está hablando de la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios. Usted tiene salvación cuando recibe al Señor Jesucristo en su corazón. Santiago está hablando de la corona de laurel que se pondrá en la cabeza de aquel que haya sido fiel. Cuando llegue al cielo, yo no quiero ningún trofeo. Quiero escuchar a mi Señor Jesucristo decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero el requisito es soportar la tentación para poder recibir la corona de la vida. Tercero, los recursos. ¿Cuáles son los recursos para vivir esta clase de vida? ¿Cómo un hombre puede vivir esa vida, ya sea en un mísero cuarto o en una fabulosa mansión? ¿Cómo se puede vivir esa clase de vida cuando se está presionado por los conceptos materialistas de todo lo que nos rodea? ¿Qué clase de recurso está disponible? Bien, leamos nuevamente el verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El recurso para vivir esa clase de vida es el amar a Dios. Verá, la razón por la que la gente ama el mundo más de lo que debiera amarlo es porque no aman al Señor como deberían amarlo. En 1 de Juan 2:15 leemos: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escúcheme, la razón por la que amamos al mundo
es porque el amor del Padre no está en nosotros. Usted está manejando su carrito. De pronto, en el panel de instrumentos se enciende una luz roja que indica que el motor necesita aceite. ¿Qué es lo que usted hace en ese caso? ¿Saca un martillo y rompe esa luz para eliminar el problema? De ninguna manera. Aunque hay que reconocer que muchos, enojados con la lucecita roja, eso es lo que harán. La luz roja le está informando que falta aceite en el motor. Así que usted, en vez de romper la luz, se detiene lo más pronto posible en una estación de servicio y pone el aceite que su carro necesita. Cuando la luz roja se enciende en el panel de instrumentos, hay que llevar el carro donde su mecánico de confianza. El amor al mundo es como esa lucecita roja que le muestra que no hay aceite espiritual en su motor. Usted no ama a Dios. Y el amor al mundo es solo la luz de advertencia que le dice que el amor del Padre no está en usted. Y usted no está aquí para estar batallando constantemente contra el mundo y rompiendo cuanta luz de advertencia aparezca en el panel de su vida espiritual. Usted está aquí para tener el amor de Dios en usted. Y cuando un hombre ama al Señor, no tiene que estar amarrado a las cosas del mundo. Así que el recurso para vivir esta clase de vida es el tener el amor de Dios en su corazón. Solo entonces usted podrá conocer la victoria que solo Jesús puede dar. Hace algún tiempo atrás, en una de las cruzadas evangelísticas del Dr. Billy Graham, tuve el privilegio de conocer a George Beverly Shea, extraordinario cantante de himnos cristianos. Cuando él tenía 27 años de edad, trabajó como secretario en una compañía de seguros. En ese entonces, los hermanos Murray eran famosos en el mundo de la música. Y George Beverly Shea audicionó con ellos, buscando la oportunidad de ser parte de ese grupo. Supo que si era aceptado, ganaría más del doble de lo que ganaba como secretario en la compañía de seguros, y además sería conocido nacionalmente. Hizo la audición. A los hermanos Murray les gustó su voz, y le dieron una partitura para que se la aprendiera y que les llamarían al siguiente día. Pero en esa canción que debía aprendérsela, había una frase que no le gustó a George Beverly Shea: al infierno con licor. Y este hombre joven cristiano le dijo al Señor: Dios, a lo mejor estás probándome. No creo que este sea el camino más adecuado para servirte. Al día siguiente, cuando le llamaron para felicitarle y decirle que ya era parte del grupo de los hermanos Murray, George Beverly Shea les dijo: muchas gracias por este honor, pero no puedo aceptar este trabajo. Yo iré personalmente para agradecer a los hermanos Murray. Una aparente e inofensiva frase, al infierno con licor, fue la prueba de la vida para George Beverly Shea. Él determinó en su mente que permanecería firme en sus convicciones cristianas, 100%. Seguramente muchos de ustedes se burlan de un comportamiento así, pero yo doy gracias a Dios por hombres como George Beverly Shea, que tienen su conciencia bien sintonizada a la voluntad de Dios y la cumplen. Muchas pruebas llegan a su vida día tras día, tras día, tras día. Pero usted busca soluciones fáciles, comprometedoras, y por eso fracasa en esas pruebas, y no tendrá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Algunos de ustedes serán probados por medio de la pobreza. Otros serán probados por medio de la prosperidad. Oro a Dios para que usted pase esas pruebas y pueda cantar un himno de victoria espiritual. Si usted desea que el amor del Padre sea una realidad en su vida, debe recibir al Señor Jesucristo como su Salvador personal.
Usted puede hacer esa decisión ahora mismo. Venga delante de Dios, arrepiéntase de sus pecados, deposite su fe y confianza en el trabajo redentor de Cristo, quien pagó con su propia vida el precio de la culpa de sus pecados en la cruz del Calvario. No los pecados de Él, porque Él nunca los tuvo, sino sus pecados, amigo oyente. Recíbale en su corazón como Señor y Salvador y pídale que le ayude a ser un instrumento útil y de bendición en sus manos, y de gracias por todo esto en el nombre del Señor Jesús. Un muy afectuoso saludo para usted, amigo o amiga de nuestro programa El Amor que Vale. Por favor, tenga la bondad de abrir la palabra de Dios en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4. Y présteme atención, porque hoy deseo hablarle acerca de cómo vivir por sobre el nivel visual. Esto es, aprendiendo a vivir por fe, o aprendiendo a ver lo invisible. Alguna vez habremos escuchado la frase, lo que ve es lo que tendrá. Esa es la forma en que el mundo dice que las cosas que son reales son las que podemos tocar, podemos probar, podemos escuchar, podemos oler y podemos ver. En otras palabras, lo que podemos apreciar con nuestros 5 sentidos. Pero allá afuera existe otro mundo muy, muy real. Es el mundo que no podemos ver. El apóstol Pablo estaba experimentando muchas aflicciones. Usted y yo las calificaríamos como profundas aflicciones, pero él las llama leves tribulaciones. Leamos lo que él dice en 2 de Corintios 4, versos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo está haciendo un contraste entre la levedad de sus tribulaciones presentes y el peso de la gloria que será nuestra. Hace un contraste entre el dolor y la gloria, entre aquello que se ve y aquello que no se ve. Y cuando dice que las cosas que se ven son temporales, quiere decir exactamente eso. Son temporales, son transitorias, pero las cosas que no se ven son eternas. Esto parece una verdadera contradicción, pero si me escucha atentamente, entenderá que no hay ninguna contradicción en lo que Pablo dice. En los versículos leídos, Pablo no está haciendo un juego de palabras. Él nos habla acerca de extraordinarias verdades eternas que debemos aprender para vivir, si es que deseamos vivir una vida de fe. Deseo que usted piense conmigo primero en lo que llamaré la realidad del mundo invisible. La Biblia nos enseña que hay un mundo material visible y que hay un mundo espiritual invisible, y que los dos existen lado a lado. Necios seríamos si negamos que hay un mundo espiritual que no vemos, solo porque no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Una persona ciega sería muy necia si negara el radiante esplendor de una puesta de sol, solo porque no puede verla. Mi amigo, hay mucho más en la vida que solo aquello que puede tocar, saborear, oler, escuchar o ver. ¿Cuál es el punto de todo esto? Lo que no se ve es aún más real que aquello que se ve. Por favor, busque en su Biblia la Epístola a los Hebreos, capítulo 11. Permítame mostrarle acerca de qué estoy hablando. Dije que lo que no se ve es aún más real que aquello que se ve. Leamos Hebreos, capítulo 11, empezando con el primer versículo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Subraye eso. Fe es la evidencia que existe un mundo invisible. Versículo 2. Porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio en los antiguos. ¿Le gustaría tener una A en su libreta de calificaciones? Bien, entonces, ponga atención. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esto es lo que Dios habló e hizo algo de la nada.
De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Otra traducción dice, lo visible fue hecho de lo invisible. Las cosas que se ven primero fueron hechas de las cosas que no se veían. O sea, lo invisible estuvo antes que lo visible. Antes de que hubiera cualquier cosa que se podía tocar, saborear, escuchar u oler, estaba el invisible Espíritu de Dios y la palabra de Dios que hizo realidad todas estas cosas. Lo invisible estuvo presente antes que lo visible. Algunas veces la gente trata de negar la idea de Dios, diciendo que todo simplemente sucedió, y aún tratan de explicar cómo comenzó la vida. De hecho, hace ya varios años, un científico se metió en su laboratorio y anunció que había creado vida en ese laboratorio. Ahora, él no creó vida. Eso es absurdo. Lo que él hizo fue sintetizar algunos aminoácidos que tienen cualidades parecidas a la vida. Y por eso él dijo, he creado la vida. Por supuesto, poco tiempo después, muchos otros científicos comenzaron a reírse y a burlarse de él. Eso sería como el caso de un hombre cuyo padre era un excelente maestro constructor que había construido una extraordinaria y hermosa mansión. Mientras su padre estaba ausente, este hombre tomó las herramientas de su padre, sus materiales de construcción, los planos detallados y precisos, los estudió cuidadosamente, miró detenidamente el modelo a escala y con todo lo que pertenecía a su padre, construyó un pequeño gallinero y luego, observándolo, dijo, esto prueba que mi padre no existe. En cierta forma, eso es lo mismo que ese científico hizo en el laboratorio. Usó los materiales de Dios, las herramientas de Dios, el modelo de Dios, todo lo que pertenecía a Dios, y sintetizó algo que ni siquiera era vida, y con el pecho inflado por el orgullo, se comportó como si no hubiera Dios. Sin embargo, la verdad del asunto es que todo lo que él pudo hacer es utilizar materiales que ya existían. Dios, en cambio, hizo todo de la nada. Así que el mundo invisible estuvo aquí primero. Nuevamente, permítame leer Hebreos 11:3. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, lo visible fue hecho de lo invisible. Pero no solo que el mundo de lo invisible estuvo aquí primero, sino que ese mundo de lo invisible estará aquí hasta lo último. Va a durar mucho más que el mundo visible. Leamos lo que Pablo dice en 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Este micrófono es temporal. Este estudio donde grabo este programa es temporal. El sofá, la silla o la butaca en donde usted está sentado ahora mismo es temporal. Y temporal quiere decir que tiene que ver con el tiempo. Y el tiempo pasa y todo alrededor suyo está cambiando, arruinándose, desintegrándose. Es temporal. Por lo tanto, ¿qué es lo más real? ¿Aquello que se está acabando o aquello que nunca dejará de ser? Lo que estoy tratando de decir es que las cosas que no se ven son eternas. El mundo invisible es más real que el mundo visible porque el mundo invisible estuvo aquí primero y estará aquí hasta lo último. Y si usted está viviendo solo por las cosas que se ven, quiero decirle que se llevará una gran desilusión. Bien, le he hablado acerca de la realidad del mundo invisible, pero ¿cómo sabemos que está ahí? Porque Dios mismo dice que está ahí. Nosotros seríamos necios si lo negáramos. Pero no solo quiero informarle de esa realidad, sino también de los recursos de la misma. ¿En qué nos beneficia saber que existe un mundo invisible? Bueno, hay grandes y vitales recursos en el mundo invisible que pueden ser nuestros, y le voy a decir cómo aprovechar esos recursos de acuerdo a la palabra de Dios.
Veremos qué clase de recursos son sabiendo qué significa este mundo invisible para usted y para mí. En primer lugar, saber que hay un mundo invisible es un enorme recurso cuando usted está enfrentando problemas. Y todos enfrentamos problemas. Si usted no ha tenido ningún problema últimamente, pues solamente espere. Le aseguro que en su camino hay un problema que lleva su nombre. Ahora, permítame aclarar que el ser un creyente no le hace a usted inmune a los problemas. Voy a leer 2 Corintios 4, empezando con el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ahora, la gente perdida no puede entender las cosas espirituales porque no tienen ni antena ni receptor espiritual para poder sintonizar la estación J-E-S-U-S, Jesús, en los cuales el Dios de este siglo, note aquí la palabra Dios, es con D minúscula y se refiere a Satanás, quien es el Dios de este mundo, no a nuestro Dios todopoderoso. Sigue diciendo Pablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estas personas están ciegas, pero no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. ¿Quién las ha cegado? Pues Satanás, el Dios de este mundo. Él ha cegado las mentes de aquellos que no creen. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que la luz del glorioso evangelio del Señor Jesucristo, el cual es la imagen de Dios, brille sobre ellos. Sigamos con el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Bueno, Pablo, si tú predicas a Jesús, Dios te va a bendecir. El mundo va a ser bueno contigo. Tú no tendrás ningún problema. Bien, solo hay que esperar y ver si eso es cierto. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro, esto es la gloria de Dios, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mi amigo, somos como vasos de barro y la única cosa que nos hace valiosos, o lo único bueno acerca de usted, o de mí, o de cualquier persona sobre esta tierra, es nuestra relación con Jesucristo, el tesoro que está en estos vasos de barro. Luego Pablo describe la dificultad en la cual se encuentra. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo está diciendo, he sido derribado, pero no vencido, siempre me levanto, llevando en el cuerpo siempre, esto es, en este vaso de barro, por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo dice, escuchen, no es a mí a quien persiguen, es a Jesús. Yo simplemente tengo a Jesús en este vaso de barro y la razón por la que ellos siguen golpeando y persiguiendo a este vaso terrenal es porque en este vaso de barro hay un tesoro. Y en vez de atesorar este tesoro, ellos detestan este tesoro y por eso me persiguen. Pero cuando soporto estos golpes, los soporto solo por Jesús, quien soportó golpes por mí. Llevo en mi cuerpo la muerte de Jesús porque Él murió por mí. Y cuando reacciono con amor, con sabiduría, cuando reacciono con valentía y gentileza, ¿qué es lo que ellos ven? Cuando el vaso de barro es roto, ellos ven resplandecer a Jesucristo. Ellos ven ese tesoro cuando el vaso terrenal es roto.
Pablo textualmente dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. La gente verá a Jesús en usted si frente a los problemas, angustias, penas y dolores, usted reacciona como un creyente debe hacerlo. Notemos lo que Pablo dice en los versículos 11 y 12. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Lo que Pablo está diciendo es, mientras más muero a mí mismo, estoy mucho más dispuesto a soportar sufrimientos por Jesucristo, y así su vida brilla mucho más en mí. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo dice, escuchen, yo creo lo que creo y por lo tanto digo lo que digo. Yo puedo morir, ellos pueden matarme, pero yo sé que el mismo Dios que levantó a Jesús me levantará también a mí y le levantará también a usted, y juntos nos presentaremos a Jesús. Luego Pablo nos informa por qué sufre. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, o sea, no nos daremos por vencidos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Bueno, Pablo, ¿cómo haces eso? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te mantiene en movimiento? ¿Cómo es que puedes sufrir así? Casi te ahogas en el Mediterráneo, te azotaron muchas veces con el látigo, te apedrearon hasta creerte muerto, luego pasaste hambres y sufrimientos en una prisión. Pablo, ¿cómo pudiste soportar todo esto? Mi amigo, la respuesta la tenemos en los versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, cuando usted tiene problemas, especialmente por permanecer firme por el Señor Jesucristo, es mejor que usted mire hacia otro mundo. Es mejor que tenga su mirada fija en las cosas que no se ven, porque si lo hace así, Dios le dará fuerza sobrenatural y marchará al son de diferente música. Tome en cuenta que Pablo estaba perplejo. Él no lo entendía todo. Él dice que nosotros también estamos perplejos y atribulados. El hecho de que las cosas no tenían sentido para Pablo, eso no significa que las cosas no tenían ningún sentido. Y el que no tengan ningún sentido ahora, no quiere decir que no tendrán sentido más tarde. Pablo dice, no lo entiendo, pero miro hacia las cosas que no se ven. Y aquí la palabra griega para mirar literalmente significa ver con fijeza, intensamente. Y Pablo miraba con fijeza aquellas cosas que otras personas no podían ver. Me encanta una de las cosas que dijo Corrie ten Boom. Mira a tu alrededor y te desalentarás. Mira dentro de ti y te angustiarás. Mírate a ti mismo y te deprimirás. Mira a Jesús y descansarás. Y eso es lo que estuvo haciendo el apóstol Pablo. En tiempos problemáticos es necesario ver un mundo invisible. Pero no solo en tiempos problemáticos, sino también cuando usted tenga temor, necesita ver ese mundo invisible. Es cierto. A veces las cosas que vemos nos producen miedo, recelo, desconfianza, pero también lo que vemos
puede ser fuente de alegría. Pero las cosas que no vemos también pueden provocar en nosotros tanto temores como alegrías. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y parafraseando ese versículo, bien podríamos asegurar que el principio de la alegría es el tener a Jehová. Para todos y cada uno de ustedes hago llegar mi cordial saludo de bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. Por favor, busquen el Antiguo Testamento, el 2 capítulo del libro de Reyes, desde el versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Aquí había una fuga de información, porque Eliseo estaba sintonizado con el cielo en un mundo invisible. Sigamos con la lectura del relato bíblico. Y él, o sea, el rey de Siria, dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. El rey quería arrestar a Eliseo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Aquí se refiere al siervo de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Por favor, subraye la frase, no tengas miedo. Al respecto, alguien alguna vez informó que 365 veces en la Biblia, o sea, una vez por día, Dios ha dicho, no temáis, no tengan temor, o expresiones equivalentes para cada día del año. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Ahora, este joven criado de Eliseo probablemente ni siquiera usaba lentes todavía. Yo comencé a usarlos desde que cumplí 42 años de edad. Pero aquí estamos hablando de un hombre joven, siervo de Eliseo. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado. No sus ojos físicos, sino sus ojos espirituales, y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El enemigo tenía sus soldados, y Dios tenía sus soldados. Pero el punto que deseo que usted entienda es este. Cuando usted tiene temor y el diablo le ha intimidado y grita contra usted, entonces usted necesita entender que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Necesitamos entender que hay un ejército invisible allá afuera, alrededor suyo y alrededor mío. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Anote el siguiente versículo, Salmo 68, 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares, y Dios está en medio de ellos. Lo que necesitamos hacer cuando tenemos temor es orar y decir, Señor, abre mis ojos, ayúdame a ver que tú estás conmigo. Tantas y tantas veces que estamos en peligro y ni siquiera lo sabemos. Tantas y tantas veces Dios habrá enviado un ángel protector para que nos levante, para que nos cuide. Una vez yo enfrenté un muy serio peligro.
y ese peligro pasó. Pero cuando estuve en ese muy serio peligro físico, yo me refugié en la palabra de Dios y leí: no moriré, sino que viviré, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Dios es un Dios bueno, Él protege a los suyos. Y si en tiempos problemáticos nosotros solo pudiéramos ver, si pudiéramos ser como el apóstol Pablo y decir: Señor, muéstrame las cosas que son eternas. Si nosotros en tiempos de temor y persecución pudiéramos decir: Señor, abre mis ojos para que pueda ver los ángeles que acampan a mi alrededor, protegiéndome. Nadie puede tocarnos, ninguna cosa puede tocarnos, excepto que venga a través del ángel de Dios primero. Y si Dios lo permite, Él lo permitirá para su bienestar y para su gloria. En tiempos de tentación, si alguna vez es tentado, y le puedo asegurar que será tentado, usted necesita ver el mundo invisible. Volvamos al capítulo 11 de Hebreos. Este es el gran capítulo de la fe. Y en el versículo 1 leemos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Puede ver eso? Teniendo esta declaración en mente, leamos los versículos 24 y 25. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora debemos entender que Moisés pudo haber tenido riquezas increíbles, pudo haber vivido en lujosos estilos de vida, él pudo haber experimentado cada placer y pecado que el mundo puede ofrecer. Él pudo haber sido el emperador de la más poderosa nación sobre la tierra, pero él lo rechazó todo eso. La Biblia dice: rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mira puesta en el galardón. Quiere decir que él miró hacia lo final. Él vio la conclusión de todo el asunto. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Ahora preste atención a la siguiente frase: porque se sostuvo como viendo al invisible. Una vez más, vemos que en tiempos problemáticos hay que ver lo invisible. En momentos de temor hay que ver lo invisible. En tiempos de tentación hay que ver lo invisible. Eso es lo que lo va a impulsar a usted hacia adelante. Eso es lo que lo mantendrá en el camino correcto. Ahora, ¿cómo va a lograr esto en su vida? ¿Cómo va a conocer todo esto y hacerlo real? Antes que nada, usted debe saber que hay tres grandes enemigos de nuestra fe. Primero, las apariencias. Segundo, las emociones. Y tercero, la razón. Tres enemigos de la fe. Nada negativo con ninguna de ellas, excepto que hacen guerra contra nuestra fe, la cual se sustenta en el principio divino que dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Las apariencias pueden ser un gran enemigo de la fe, porque usted bien sabe que las apariencias engañan. ¿Y qué es la esperanza? Permítame darle una definición de esperanza. Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Esperanza es la unión de la anticipación y la seguridad. Fe es la evidencia de la anticipación unida a la seguridad. Esperanza significa que hay algo que anticipamos va a suceder y es una anticipación llena de gozo. La esperanza significa la anticipación que, unida a la seguridad, está basada en las promesas divinas. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos esperanza, y fe es la sustancia que la hace real. Muchas veces queremos ver algo. Queremos algo que podamos tocar, algo que podamos sentir. Recuerda al apóstol Tomás. Él dudó que Cristo hubiera resucitado
y fracasó en su fe debido a que él rehusó el vivir por sobre el nivel visual de la vida. Anote al margen Juan 20:25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿no creeré? Aquí tenemos a un hombre cuya fe fue obstaculizada por su deseo de ver. Simón Pedro aprendió que no se debe vivir de esta manera. En 1 de Pedro 1:8 habla de Jesús y dice: aquí amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Permítame contarle una experiencia que tuve hace algunos años atrás. Había estado predicando en una cruzada de avivamiento en la Florida, y el sábado por la noche tuvimos un culto glorioso. Dios nos bendijo en aquella pequeña iglesia. Luego tuve que regresar al Fuerte Pierce, en donde era pastor. Yo iba manejando mi pequeño escarabajo Volkswagen cuando se acabó la gasolina del carro en medio de un camino vecinal muy oscuro, muy cerca a los pantanos de la Florida. Había mucha humedad, mucha oscuridad, y estaba lloviendo. Y yo pensé cuán paradójico era mi situación. Un poco antes había estado en una gran cruzada de avivamiento, y ahora me encontraba en un camino solitario, a kilómetros de quién sabe dónde, sin gasolina en el carro, lloviendo torrencialmente y sin que nadie sepa en dónde estaba. ¿Qué debía hacer? Me encontraba tan lleno del Espíritu de Dios, me sentía en un estado de avivamiento, y Dios era tan real para mí que solo dije: bueno, Señor, voy a orar. Y oré a Dios y le pregunté sobre qué debía orar, y sentí casi como una impresión distintiva, que debía orar pidiendo que el primer carro que pasara por ese camino se detuviera y me ayudara. Si usted alguna vez ha vivido por fe el tiempo suficiente y ha tenido experiencias de fe, usted sabe, o por lo menos piensa que tiene una verdadera fe en su corazón, sabe que sin fe es imposible agradar a Dios, y que nada conseguirá de Dios si es que no ora con fe. Orar y creer significa recibir. Orar y dudar significa renunciar. Por lo tanto, usted debe orar en fe y con fe. Después de orar, vi un carro viniendo por ese solitario camino en el sur de la Florida, en medio de torrencial lluvia, y comienza a detenerse lentamente. Y yo pensé: es maravilloso cómo Dios contesta la oración. Bajé el vidrio de la ventanilla de mi carro y sonreí como para ayudarle un poquito a Dios. El otro carro se paró junto al mío. Miré al señor del otro carro, él me miró a mí, y cuando yo estoy pensando que esto es extraordinario, él aplastó el acelerador hasta el fondo, y su carro desapareció en la negrura de la noche. El humo del tubo de escape de su coche llegó hasta mi nariz, y solo escuché el rugido del motor mientras yo permanecía allí, sentado bajo la lluvia. Muy pocas veces hasta ese momento yo me había sentido tan deprimido y desalentado. Y pensé: Dios, no lo entiendo. Yo creí que habías escuchado mi oración. Con grandes intervalos, otros 2 carros pasaron. Traté de que se detengan sin ningún resultado. Entonces me di cuenta que nadie se iba a detener a recoger a un tipo como yo en una noche lluviosa, así que decidí más bien empezar a caminar. Solo tenía un terno planchado, era sábado por la noche, y yo iba a usar la ropa que estaba puesto para predicar el domingo en mi iglesia en el Fuerte Pierce. No había caminado ni siquiera 20 metros cuando un carro vino de la dirección hacia la cual yo iba. Aminoró su marcha, me iluminó con sus luces, y desde el interior una voz me preguntó: parece que necesita alguna ayuda, ¿verdad?
Yo contesté inmediatamente: sí, Señor, la necesito. Y el hombre dijo: he venido para recogerlo. Y yo pensé: qué extraño. Nadie sabe que estaba aquí. Y entonces pude ver el carro. Usted ya sabe cuál carro era, ¿verdad? Pues sí, era el primer carro que pasó. Entré en el vehículo, sacudí el agua de mis cejas y dije: antes de ir a ninguna parte, tengo una pregunta muy importante que hacerle. ¿Qué es lo que le hizo regresar a recogerme? ¿No pasó usted antes por aquí? Él contestó: sí. Pregunté: usted casi se detuvo, ¿no es cierto? Así mismo es. Bueno, ¿por qué no se detuvo? Y él me contestó: porque tuve temor. Yo le dije: oh, yo puedo entender eso. Pero, ¿qué es lo que hizo que regresara a recogerme? El hombre me dijo: Señor, francamente no lo sé. Después de pasar por aquí, llegué al cruce de los caminos y alguien o algo me dijo que debía regresar a recogerlo. Ahora, ¿puede usted imaginarse a este hombre llegando hasta el cruce de los caminos, dar la vuelta y venir a recogerme? Yo casi di un grito y lo único que me impidió el gritar alabanzas a Dios es que yo mismo quería darme un par de patadas muy fuertes por haber salido de mi carrito y haberme mojado tanto bajo la lluvia. El punto que quiero dejar en claro es el siguiente. Algunas veces cada uno de nuestros sentidos físicos nos dice que no hay Dios. Esa noche, mis ojos, mis oídos, mi nariz, el humo del escape, la lluvia en mi cabeza, todo lo físico me dijo que Dios no había escuchado mi oración. Pero Él sí la escuchó, sí la escuchó. Así que algunas veces debemos aprender a batallar con esas percepciones sensoriales que tenemos. Otra cosa que nos impide el vivir en el plano de lo invisible son nuestras emociones. Algunas veces es lo que vemos lo que batalla contra nuestra fe. Otras veces son nuestras emociones. Y eso es muy semejante a aquello de que si no lo podemos ver, entonces lo queremos sentir. ¿Alguna vez ha tratado de orar y sus oraciones parece que no tuvieran sustancia? ¿Sabe de lo que estoy hablando? Sus oraciones son completamente secas y parece que lo único que usted está haciendo es un ejercicio sin ningún significado. Mi amigo, escúcheme. No deje que sus emociones le impidan creer en Dios. En realidad, sus emociones nada tienen que hacer con su creencia. Dios realiza su trabajo más profundo en su espíritu, no en sus emociones. Sus emociones son la parte más superficial de su naturaleza y Dios nunca realiza su trabajo más profundo en la parte trivial del ser humano. Escúcheme, cuando usted se acerca a Dios en oración, no le ofrezca el vacío de sus emociones. Venga con sus manos llenas del incienso de la palabra de Jesús. Ore en el nombre de Jesús. ¿Y cómo usted se siente? Poco tiene que ver con esto. No es lo que ve, no es lo que siente. Algunas veces necesitamos recurrir a ese mundo invisible. Cuando enfrentamos problemas, temores y tentaciones, debemos comprender que allá hay un mundo invisible pero muy real y que Dios está trabajando. Algunas veces las apariencias o las emociones o la razón tratan de convencernos de que Dios no está en control de todo y trabajando. Finalmente, permítame decirle lo siguiente. Cuando un ser humano vive por sobre el nivel visual, va a poder ver lo invisible y por lo tanto va a poder aprovechar en lo desconocido de aquel que es verdaderamente conocido, el Señor Jesucristo. Y entonces podrá hacer lo imposible, porque con Dios todas las cosas son posibles. Si desea ser salvo y conocer y tener a Cristo en su vida, le invito a decir la siguiente oración. Querido Dios, soy un pecador y estoy perdido. Mis pecados merecen el castigo, pero pido tu misericordia.
Jesús, tú moriste por mí para salvarme. Tú pagaste por mis pecados con tu sangre y dijiste que si confiaba en ti me salvarías. Hoy confío en ti. Gracias por morir en mi lugar. Entra en mi corazón, perdona mis pecados, límpiame y sálvame, Señor Jesús. Yo soy débil, pero tú eres fuerte. Toma mi vida y comienza a moldearla para ser lo que tú quieres que sea. Y porque tú moriste por mí, yo viviré para ti. En tu santo nombre oro. Amén.